Este es el personaje de hoy. Personales que solamente él tiene que hacer. Entonces él le pide excusas a los televidentes que siempre están conectados a Radio Magazine Celestial, que el próximo, claro que sí, el próximo sábado estará con nosotros acompañándonos en este espacio de Radio Magazine Celestial. Bueno, ahí tenemos nuestro invitado. Oiga, ¿qué pasa? No me está entrando el micrófono aquí. No me da el micrófono acá. No me está dando el micrófono acá. Joa, no me está dando el micrófono por acá. ¿Qué pasará? Ahora sí. Bueno, soy tan feliz. Un tema que me pidió él de fondo, aquí un tema salsero. Bueno, ahí está Ricardo Rey, Bobby Cruz. Oiga, usted tiene que estar feliz, así como él, allá se ve en pantalla, feliz. ¿Por qué tiene que estar feliz? Porque tiene a Dios de su lado, ¿cierto? Usted tiene que estar feliz porque tiene a nuestro Señor Jesucristo que limpió su vida con su sangre. Y usted tiene que estar feliz por eso. Bueno, el invitado del día de hoy es nuestro hermano, amigo Giovanni Borrero. Viene de la dinastía de los Borreros, un hombre de radio. Bueno, y él me mandó aquí algo que me causa curiosidad. Bueno, él es periodista, colega de nosotros, periodista, predicador de la palabra, motivador y algo que me causa curiosidad, entrenador de liderazgo. Me causa curiosidad. Le damos la bienvenida a nuestro hermano, amigo Giovanni Borrero. Joa, fuerte abrazo, bendiciones para ti y para toda tu familia. Bienvenido a los micrófonos y a las pantallas de RMC, Radio Magazine Celestial. Tico, un abrazo para ti y para todos los que están ahí conectados. Qué bueno saludarte. Hacía rato no nos veíamos, ni siquiera por Facebook. Porque ni siquiera publicamos fotos. Ya teníamos una foto como hace 20 años. Así es. Un abrazo, ¿cómo va todo? Qué bueno, por ahí estuve al tanto de todo el programa. Saludo al abogado, saludo a Francisco, ¿no? Y saludo a Esteban, que lo tuviste por ahí. Ahí está, no sé. Qué chévere. Ah, sí, está chismoseando. Ahí está. Ahí como me copias, ¿me escuchas bien? Perfecto. Okay. Bueno, te seguimos. Bueno, nos hemos tomado la molestia de invitarte. También sabemos que tú eres un hombre, también está ocupado en medio de tu programa, los invitados y todo eso. Pero te hemos seguido por Facebook, también con tu programa. Vamos a hablar más adelante de él. Y siempre, te lo digo, te lo confieso, siempre he admirado que eres un hombre que siempre estás motivando a la gente a buscar de Dios. Siempre desde que conociste al Señor, siempre estás motivando, instando a la gente para que siga a nuestro buen y amado Dios. Giovanni, bienvenido. Y bueno, vamos a hablar sobre el tema que tú me acabas de mandar, influencias y tendencias juveniles. Me dijiste que es un tema bastante poderoso para toda la juventud, porque mire, tenemos bastante gente que nos está siguiendo desde que comenzamos esta programación en esta plataforma como es Facebook, y también estamos por YouTube. Bienvenido, Joa. No, un abrazo nuevamente. Chévere que se abran estos espacios, qué bueno que se abran estos espacios porque así la gente, más allá de nuestros contactos, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, la gente a nivel mundial tiene opciones para escoger y que de esa manera pueda alimentarse de una u otra forma. La palabra de Dios es clara cuando dice que nosotros podemos escuchar de todo, ver de todo, pero hay que retener lo bueno, ¿sí? Hoy día se está viendo tantas cosas buenas, regulares, malas, otras peores, pero también hay cosas excelentes. Dios quiere que nosotros estemos en las cosas excelentes y debemos ocuparnos en eso. Por eso quiero compartirles el libro de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, un versículo que me imagino que se han leído 20,000 veces, hasta lo han predicado y demás. Pero hay un tema bien interesante y me gusta tenerlo presente. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esa palabra se la estaban dando, se la dieron a Timoteo, hoy nos la dan a nosotros.
Y fíjate que Timoteo estaba ya incursionando en el pastorado y estaba trabajando dentro de la congregación. Entonces Pablo le está diciendo que el ejemplo que él le tenía que dar a los creyentes, es decir, a los que estaban siguiendo al Señor Jesús, tenía que hacerlo en palabra. No estaba hablando de la palabra, digamos, evangelística, de la palabra dada por el Señor directamente. No, ahí está hablando, era de lo que él hablaba, ¿sí? ¿Cuáles son las palabras que nosotros estamos diciendo? ¿Cuáles son las palabras que nosotros estamos repitiendo? Hay muchas palabras que son culturales, son muy raizales, pero en otros países son una vulgaridad, son una grosería, son una ofensiva. Es más, ni siquiera otros países, en otras ciudades, ¿sí? Incluso vayamos a algo más cercano, más cerrado todavía, de un barrio a otro, hay palabras que significan completamente, tienen un significado completamente diferente. Entonces, hasta en eso nosotros debemos ser cuidadosos. Dice también que debemos ser ejemplo en conducta. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el colegio? Me imagino, te hago la pregunta a ti, ¿cuántas veces te calificaron 0 en conducta? ¿Ah? ¿Tuviste algún, para no meterte en líos, tuviste algún compañero que perdió el año por conducta, por ejemplo? Sí, bastante. Bueno, y eran buenos haciendo educación física, eran buenos en recreo porque le gastaban hasta al profesor la merienda, pero tenían un mal comportamiento, ¿sí? En clase, fuera del salón y demás. Entonces, todos esos detallitos, Pablo le dice a Timoteo que debe ser ejemplo. También dice que habla de amor, de espíritu, fe y pureza. En el amor, obviamente, porque él estaba atendiendo personas. Nosotros constantemente estamos atendiendo personas, estamos en contacto con personas. Y no solamente, bueno, fíjate, ahora con el tema de la pandemia y demás, de la cuarentena, estamos distanciados de las personas. Pero hace rato nosotros venimos distanciados de las personas, aunque estábamos en las calles, que estábamos en los parques, incluso aunque estábamos en el templo, estábamos distanciados de las personas. Escasamente los saludábamos al final del culto, Dios te bendiga, hermano, y chao. Pero muy poco interactuábamos. Y de estos 10 años para acá, una generación se cuenta por 10 años, hay generaciones que se cuentan por 100 años, pero la generación cuando se habla de individuos, se cuenta por 10 años, que son etapas de la vida completamente diferentes, que ya tú no piensas igual que yo no pienso igual que mi papá no piensa igual que mi abuelo, y así sucesivamente. Y si miramos hacia atrás, entonces mis hijos ya no piensan igual que nosotros, porque esas son tendencias que se marcan por generaciones. Pero ahí es donde está lo importante de lo que enseña la palabra de Dios. Y es que en la medida que tú y yo somos ejemplos, entonces la gente nos sigue. La gente sigue tus enseñanzas a través de tu conducta, de la palabra de amor, a través de tu espíritu. ¿Sí? ¿Cuál es el espíritu que tú tienes, por ejemplo? El Señor Jesús habla de que Él tiene un espíritu noble. Y dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Ese era el espíritu del Señor, ¿sí? El corazón del Señor era manso y humilde. Y esas dos palabras no caben dentro de las generaciones recientes. No hay mansedumbre y no hay humildad. Y te lo voy a explicar. ¿Por qué tiene que ver eso con tendencias o influencias, que se habla mucho hoy en día, influenciadores y demás? Hoy en día mucha gente se creen, una expresión que utilizo mucho a propósito de la época de las películas. Hay mucha gente que se cree en los chachos de la película. Hay gente que se cree el chacho de la película en radio, se cree el chacho de la película en la predicación, se cree el chacho de la película en el trabajo. Y como se creen el chacho de la película, entonces no quieren que nadie los toque, que nadie los mire, un autógrafo, una foto, nada, no, que Giovanni que estuvo en Bogotá. ¿Y acaso el frío cambia a las personas? No, los congela sí, pero no los cambia. Entonces la mansedumbre y la humildad son unos requisitos, casi que una exigencia. Es una exigencia porque el Señor precisamente utiliza un verbo imperativo, es decir, hay una acción con exigencia ahí que te dice, aprended de mí, estoy manso y humilde. Dice, de corazón. Esa palabra corazón tiene que ver con el espíritu de la persona. Es una palabra que se aplica al espíritu de la persona, ¿sí? Entonces, le dice, en espíritu fe, tú tienes que ser ejemplo en tu fe. ¿Y cuál es la fe que se habla aquí precisamente? La fe que se habla acá es en quién has puesto tu confianza.
¿Cuál es este espíritu en el que tú, con el que tú, o sea, tu espíritu, tu vida, con el que tú estás conectado a Dios? ¿Realmente tú eres hijo de Dios? ¿Realmente tú eres creyente en Dios? ¿Realmente tú caminas con Dios? ¿Mm? En estos días alguien publicó una notica que decía, ¿qué pasa con la gente hoy día que en la iglesia son uno y en la calle son otro? Que dicen que leen la Biblia pero su comportamiento es malo. Entonces ella preguntó, la persona preguntó, yo le respondí, la respuesta ya está hace rato, la dio el Señor. Papá Dios dijo, esos son tibios y a los tibios el Señor los vomita. Sí. Así es. Bueno, yo, antes de, bueno, seguimos con el tema, vamos a pararlo aquí porque vamos a unos comerciales. Tenemos que estar con nuestros computadores. Mi sección es patrocinada, qué bien, estamos bien. Sí, señor, claro que sí. Así que no se despegue, esto está muy chévere y muy sabroso. Promociona con nosotros tus productos, tu empresa, tu negocio en Radio Magazine Celestial. Pauta, oferta, aumenta las ventas, notarás los resultados. Contáctanos a los teléfonos 301-555-8922 o al 300-713-8305. En Radio Magazine Celestial, pautar será una gran inversión. Para soñar, relax, para vivir, relax, vivir un sueño hecho realidad. Colchones y muebles, relax. Un sueño hecho realidad. Llegó a la Ciudadela 20 de julio en la avenida Las Torres, sancochos y asados, el Tutumazo del Sur, donde disfrutarás los mejores sancochos típicos de guandú, mondongo, gallina, costilla, ajiaco, paticas de cerdo con Zaragoza, en asados, punta gorda, lomo ancho, chuleta, bollo relleno y carne en posta. Calle 46F, carrera 6 Sur, esquina. Sancochos y asados, el Tutumazo del Sur. Llega Amor y Amistad y en Shekin Store pensamos en tu presupuesto. Encuentra con nosotros tu regalo ideal, bolsos, calzado, gorras, relojes y mucho más. Visita nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como @ShekinStore_BAQ o contáctanos al WhatsApp 304-385-5355 o al 300-505-7525. Shekin Store, tu tienda ideal. Radio Magazine Celestial, un programa interdenominacional de sana doctrina. Regresamos aquí a Radio Magazine Celestial y con el invitado de hoy, para los que están llegando a la programación, es Giovanni Borrero, predicador, motivador, entrenador de liderazgo. Así que más adelante nos vas a explicar ahí rápidamente, Giova, ese punto de entrenador de liderazgo. Bueno, seguimos con el tema sobre las tendencias y las influencias. Aquí le tenemos influencias y tendencias juveniles, Giova. Sí, no, ahí debemos tener en cuenta que una tendencia es algo que está marcando, ¿sí? un camino para que la gente lo siga, hoy día tenemos, ahorita que hablabas con Esteban, nos damos cuenta de la música, por ejemplo. Sí, todo el tiempo la gente habla de, ¿no?, que la música moderna, la música es una sola. Han variado las mezclas, las fusiones, la inclusión de algunos instrumentos y digamos la velocidad incluso con la que se ejecuta la música, pero la música siempre es una sola. Los que saben de notas musicales y acordes, los que saben de cómo escribir la música en sí, se dan cuenta que ya las notas están marcadas. Simplemente es cómo cómo las diseñas, o no, mejor corrijo la palabra diseña, no, cómo las escribes exactamente, cómo la creas, ¿sí? Eso ya está escrito. Entonces, cuando hablamos de modernidad, nosotros creemos que lo anterior fue malo, fue lo peor, ya no existe y
y tocando el tema de lo que decían ustedes ahorita, entonces ya no se puede adorar a Dios con eso. O lo moderno es peligroso, es pecado y no se puede usar. No, no necesariamente. Lo que debemos analizar es qué tipo de tendencia está marcando, cuál es el camino que está marcando. Una tendencia es una intención, ¿sí? Una influencia es una intención que uno tiene. Entonces, ¿qué influencia tiene la música? Pero más allá de la música, y uno se olvida que la música es un conjunto de cosas, ¿sí? Más allá de las notas musicales, más allá de la armonía, más allá de todo eso, es la profundidad de la letra. Y ahí donde está corriendo peligro, ¿sí? Con el mensaje que están recibiendo nuestros jóvenes. Cuando hablamos de nuestros jóvenes, no quiere decir que ya nosotros somos fuera del tema, no. Nosotros en algún momento mantuvimos nuestra edad y seguimos una tendencia en algún momento. Entonces, siempre nos preocupamos por los jóvenes y los jóvenes y los jóvenes. Sí, ¿y los adultos qué? ¿Y los niños qué? Hay otras tendencias que también están haciendo, permítame la expresión, haciendo estragos, daño en los adultos y en los niños, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el contenido, Ahorita tú me pusiste la salsa con la que entramos, Soy Feliz, del año 70 y pico y demás, me contaron mis abuelos. Esa música en su momento fue vista como música del diablo. Y nada más y nada menos que quienes la crearon o fueron uno de los partícipes de esa creación fue Richie Ray y Bobby Cruz. Entonces le dijeron que esa era música del diablo. Y cuando ellos comenzaron a tocarla, marcaron una tendencia musical. Pero cuando la traen a la iglesia, entonces no se puede tocar, ¿sí? Que porque incita a bailar. Y resulta que el problema del baile no es de Richie Ray y Bobby Cruz, ni no estoy defendiendo a ellos, simplemente un ejemplo. El problema del baile, como lo tildan muchas veces, no es ni siquiera de Richie Ray y Bobby Cruz, como le dije, sino que eso viene mucho antes. Si es visto como un problema, entonces tiene la culpa a David, que en la Biblia aparece registrado que David danzaba. ¿Sí? Ahora, nosotros en nuestros términos utilizamos la expresión danzar, pero la expresión danzar en su origen es bailar, es brincar, mover, es expresión de jubileo. Simplemente que hubo una tendencia que dañó, que pervirtió el uso de esa danza. Incluso muchos pueblos lo utilizan para adorar a sus dioses. En muchos pueblos no se puede bailar en lugares públicos, por ejemplo, o danzar, póngale el término que quiera. En muchos pueblos no se puede danzar en lugares públicos, solamente se pueden danzar en lugares cerrados donde se está adorando a sus ídolos. Imagínense eso. Entonces, es visto la danza o el baile como una forma de expresión, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde se pervirtió ese tema del baile? Donde precisamente se hizo con otros fines, inicialmente de presentárselo a un ídolo, lo otro fue presentárselo a una persona con poder, ¿sí? Y la expresión que utilizaba Esteban hace un momento, era primero con rituales y segundo de una forma sensual y hasta sexual, se estaba ofreciendo el baile. Entonces se pervirtió todo y se dañó todo. Pero bueno, salgámonos de ahí porque te pueden meter en problemas con ese tema de la danza y el baile en las iglesias. Pero es que esa es una tendencia. Entonces la tendencia fue corriendo a raíz de esas manifestaciones, esas expresiones, y ya no se utiliza eso dentro de nuestros conceptos, nuestros argumentos. Hoy día, por ejemplo, con el abogado... Antes de seguir con el tema, bueno, esto es un puntico que aquí, por ejemplo, este programa lo ven muchos jóvenes. Estábamos hablando de tendencias en los jóvenes y influencias. Esta de la música, como estaba hablando con Esteban, porque el programa hoy en día, hoy precisamente, tenía que ver con la música. Esto de la música hoy en día, que hoy en día están escuchando y están bailando los jóvenes, ha influenciado mucho en su forma de actuar, en su forma de vestir, claro, y en su forma de comunicarse. Claro, definitivamente.
Pero repito, más allá de la música, como es que nosotros definimos el concepto de música de un todo, más allá la parte musical es el contenido, es el contenido. Mira a qué está incitando. Ahorita nosotros hablamos del reggaetón, por decir algo, pero el hip hop hace muchos años, en Estados Unidos hace muchos años, esa era la tendencia. ¿Por qué creen que en los años 80, para los que nos están escuchando hoy día no habían nacido todavía, muchos no habían nacido todavía, y decían en los 80, ¿qué pasó en los 80? En los 80 ya muchos músicos, muchas mujeres especialmente, estaban usando escotes y minifaldas, cuando hasta unos años atrás eso no se podía ni siquiera presentar en televisión. Ya eso fue una tendencia, o sea, ya la gente comenzó a se me perdió la palabra, desvestirse. ¿Sí? Sí. Exacto. Y también comenzaron en el rock pesado y en el rock romántico que llaman algunos, ya comenzaron en tarima a tener movimientos pélvicos, como llaman. O si no, pregúntenle al señor Elvis Presley, por ejemplo. ¿Sí? Y que en su momento fue condenado esa actitud de ese artista. Hoy en día nosotros lo vemos de este lado de la barrera, decimos, wow, tremendo artista, tremendos músicos y demás. Pero ya él estaba marcando una tendencia a la perversión. Sí, lastimosamente es así. Y no solamente esa música, en la música vallenata, por ejemplo, en género vallenato, hay muchas letras que están incitando al corte de venas, literalmente, al adulterio, a la fornicación, ¿sí? Son géneros musicales donde se le hace una apología al delito, como el caso de la música norteña, por ejemplo, que en algún momento, no todas, obviamente, pero en algún momento las letras hacían un culto al billete verde, pero conseguido a raíz de la droga, del narcotráfico, ¿sí? Entonces, cualquier música. Hoy en día mucha gente dice, es que la música de antes era más bonita, pero son gustos. Pero hay muchas letras que desde ya estaban calentándole el oído a la gente para afectar su vida sensual, su vida sexual. Hoy día nosotros, obviamente por el tema de los medios, la masificación de la información, corre más rápido la música y la información y estamos viendo los videos en YouTube, sí, permanentemente. Incluso ya ni siquiera en YouTube como un canal privado, estamos viendo en los canales nacionales, que antes tenían mucho cuidado con eso. Hoy en día se le da más despliegue a una música que hace daño al oído de los jóvenes que a una información científica, investigativa, de principios y valores, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en redes sociales tú ves un video, ayer estamos viendo con mi esposa un video de un niño, cuanto mucho tendría 2 o 3 años, y el niño ya estaba bailando un reggaetón y los movimientos de él era como si 2 adultos estuvieran en la cama. Ahora, él no tenía esa información aquí, él no sabe ni lo que estaba haciendo, ese movimiento. Y uno lo relaciona directamente con eso, no porque uno sea un pervertido, no, sino porque uno conoce la letra de esas canciones. ¿Sí? Entonces, una invitación también a los jóvenes que están escuchando. ¿Cuál es la música que tú estás escuchando? ¿Cuáles son las letras que tú estás escuchando? ¿Qué te está edificando? Por eso Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo. Mira, nosotros, se habla mucho de influenciadores, pero nosotros hemos sido llamados a ser influenciadores, no a ser influenciados. Nosotros hemos sido llamados a hacer tendencia, no a que otro marque nuestro recorrido. Estamos hablando aquí en la tierra, desde luego. Cuando hablaba con el abogado Francisco, tocaban el tema de las manifestaciones violentas como se están presentando hoy en día. Esa es una tendencia, ¿sabes? Esa es una tendencia. Hay una organización que ellos están escribiendo. Ayer conversando con un empresario, él me decía, Yoba, mira, eso es espiritual, porque cuando ellos están haciendo sus manifestaciones y están quemando los calles, están atacando a los policías, ellos están utilizando una expresión que lo único que hace es hacerle culto a ese movimiento.
Y no vamos a hablar aquí de partidos políticos ni de mucho menos. No, 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 eso va más allá todavía. Eso es una tendencia espiritual. Lo que tú hablabas de la revolución no es nada más que una rebelión. ¿Sabe quién se rebeló en el cielo? Claro que lo sabes. Así es. Nuestros jóvenes saben quién se rebeló en el cielo. ¿Qué es una rebelión? Que es muy diferente, ¿no? ¿Qué es una rebelión? Una rebelión es ir en contra de algo que ya está establecido. Pero ese algo que ya está establecido se llama orden. Ese algo que ya está establecido se llama orden. Cuando yo me rebelo contra el orden, que por lo general viene de Dios, entonces ese orden es trastocado, es movido y comienza a tener un traspiés, un fuerte remesón. La estructura se mueve, entonces de ahí para adelante lo que está alrededor comienza a afectarse. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros líderes llegan a gobernar y comienzan a tocar el orden? Quieren cambiar la constitución porque no les parece, porque no les conviene, quieren cambiar los principios de la familia porque no les parece, no les conviene, quieren cambiar las cosas de Dios porque les parece religioso o no les conviene. Entonces lo de alrededor comienza a afectarse. Y esa rebelión que se está dando hoy en día es precisamente por eso. Eso no es de ahora. Eso viene de hace muchos años, minando de a poquito. Ha ido creciendo como una bola de nieve. Y hoy en día estaban esperando un detonante, algo que, entre comillas, justificara lo que ellos iban a hacer. ¿Y qué era lo que iban a hacer? Afectar a los demás. Entonces, crear zozobra, crear miedo, crear pánico, apoderarse. Mírate, ya hoy en día el COVID ya no tiene sentido, ya hoy en día nadie tiene miedo del COVID. Antes tú salías con tapabocas y cuidado y la distancia. Hoy en día en esas aglomeraciones, si tú lo miras, son jóvenes entre 16 y hasta 30 años, que son asintomáticos en su gran mayoría. Es decir, no les duele ni una muela. Lastimosamente, esa tendencia escogió o fue seguida, mejor, por una juventud que supuestamente va a las universidades y a los colegios a aprender. Pero ¿cuál es el aprendizaje que se está dando? Yo en una ocasión tuve un profesor en la universidad donde nos enseñaba a formas de comportamientos, las diferentes formas de comportamiento en el mundo. Estoy hablando hace 30, no, tampoco, tampoco. Estoy hablando hace unos 22 años atrás. Estoy hablando hace 22 años atrás.